residente de tercer año del Complejo Hospitalario de Navarra, residente de traumatología. La sesión de hoy va a tratar sobre la inestabilidad radiocubital distal, centrándonos sobre todo en su vertiente más crónica. La articulación radiocubital distal es una hemiarticulación que tiene una longitud similar a ambos huesos, tanto el radio como el cúbito, que están conectados entre sí a nivel proximal y a nivel distal, a través de la membrana interosa. Es importante porque cualquier patología que afecte, por ejemplo, a nivel proximal, puede dar problemas a nivel distal. Como hemos dicho, se trata de una diartrodia incongruente. La articulación consiste entre la cavidad sigmoidea de la porción distal del radio y la cabeza cóncava del cúbito. Cuando nosotros realizamos un movimiento de pronosupinación, lo que se mueve es el radio, mientras que el cúbito es lo que permanece fijo. Además, podemos ver una traslación de dorsal a palmar de la cabeza del cúbito en relación con el radio. En la imagen de la derecha podemos ver el radio de curvatura del radio y del cúbito. Aproximadamente es el doble el del radio que el del cúbito. En cuanto a los estabilizadores de esta articulación, primero, los estabilizadores óseos confieren únicamente el 20% de la estabilidad. Como he comentado antes, el radio de curvatura de la cavidad sigmoidea es prácticamente el doble que la cabeza del cúbito. ¿Esto en qué consiste? Pues hay una incongruencia articular que esto va a permitir tanto una movilidad rotacional como una traslación. Por ejemplo, un paciente con una cavidad sigmoidea menos cóncava va a tener menor superficie de contacto con el cúbito y por lo tanto va a tener una mayor probabilidad de que esa articulación sea inestable. Hay diferentes tipos de cavidad sigmoidea, tanto plana como en forma de pendiente, como en forma de C, como en forma de S, dependiendo de las características del paciente. La más frecuente es la forma de C, la que tenemos abajo a la izquierda. La estiloides cubital sirve de inserción a numerosos ligamentos y por eso se considera un estabilizador óseo, pero principalmente es casi un estabilizador ligamentoso. ¿Qué se inserta en la estiloides cubital? Los ligamentos cúbito-carpales, principalmente cúbito semilunar y cúbito piramidal, ligamentos radiocubitales distales y ligamentos colaterales cubitales. Pasamos a los estabilizadores extrínsecos. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener el sexto compartimento dorsal, que va a ser el extensor carpi ulnaris, el pronador cuadrado y la membrana interósea. El más importante de todos, el complejo fibrocartílago triangular. ¿Por qué está compuesto? Por el fibrocartílago triangular, por los ligamentos radiocubitales distales, dorsal y volar, el ligamento cúbito piramidal y el ligamento cúbito semilunar, el menisco, el ligamento colateral cubital y luego también la vaina del extensor carpi ulnaris. Aquí tenemos un dibujo donde se puede ver ese resumen. Vemos en el centro de la imagen, encima de la fobia, donde vemos ese complejo del fibrocartílago con los ligamentos radiocubitales distales, dorsal y volar. Tenemos los ligamentos cúbito semilunar, cúbito piramidal. En la imagen, en la parte más externa de la imagen, podemos ver la vaina del ECU. ¿Es lo mismo lesión que inestabilidad? Pues no, ¿la lesión qué es? La lesión es el dolor que se produce en el lado cubital de la muñeca, secundario a una ruptura de las estructuras que complejan ese fibrocartílago. Esto puede asociarse o no a inestabilidad, es decir, la lesión se produce, pero puede estar asociada o no a inestabilidad. En cuanto a la inestabilidad, tenemos dos tipos, la aguda y la crónica. La aguda se trata de un desgarro aislado del fibrocartílago o a consecuencia de otra lesión, que es lo más frecuente, pues una fractura de radio distal bastante compleja, un Galeacci con esa luxación del cúbito distal o, por ejemplo, una fractura en la cabeza del radio. En cuanto a la inestabilidad crónica, pues tres tipos diferentes de pacientes. Aquel que tiene traumatismos repetidos en su actividad laboral, pacientes que nos cuentan que tienen un antecedente de una caída sobre la muñeca con una carga axial o, por ejemplo, deportistas de contacto, por ejemplo, como boxeadores. En cuanto a la clínica, ¿qué nos va a contar el paciente? Principalmente que tiene dolor y que tiene dificultad para la pronosupinación. También es característico que estos pacientes presenten dolor al levantar pesos con el codo en flexión. Además, lo característico de las patologías, impotencia funcional, inflamación, edema y en ocasiones sí que podemos apreciar pues, un chasquido resalte
a la hora de explorar a nuestro paciente. Lo dicho, ¿en qué consiste explorar? Que vamos a ver una disminución del rango de movimiento y podemos apreciar un chasquido a la hora de hacer pronosupinación y hacer una traslación de dorsal hacia volar de la cabeza del cúbito. ¿Cómo podemos explorar nosotros esta patología en la consulta? Pues tenemos diferentes signos. El signo de la fobia. Como vemos, con el punto azul en la imagen, consiste en presionar entre el astiloides cubital y el flexor carpi ulnaris y desencadenar dolor. Si esto se produce, indica una lesión del fibrocartílago. El green test, ¿en qué consiste? En hacer una compresión axial a nivel cúbito-carpiano, más una pronosupinación, más una desviación cubital. De esta forma se pellizca el fibrocartílago y si aparece dolor es característico. Pinzamiento cubital es una maniobra bastante similar a la anterior que consiste en hacer una compresión axial, una desviación cubital asociada a una flexión de muñeca. Y el más característico de todos, el que creo que es más importante para nosotros para hacerlo en la consulta, el peloteo cubital, el bailoteo, de diferentes formas se puede llamar. ¿En qué consiste? El examinador tiene que sujetar con una mano toda la región radial de la muñeca y con la otra mano, con los dedos pulgar e índice, coger la cabeza del cúbito y trasladarla de dorsal hacia volar. Esto hay que hacerlo tanto en neutro como en pronación máxima como en supinación máxima. Hay que hacerlo de las tres maneras y lo más importante de esto es que siempre hay que compararlo con la muñeca contralateral, ya que hay pacientes que pueden tener una laxitud que sea similar en una muñeca que en la otra, entonces ya no indicaría que fuera patológico. En cuanto a las pruebas complementarias, siempre de entrada una radiografía, que podemos ver pues una variancia cubital, el ensanchamiento o la superposición del radio con el cúbito. Ojo también en fracturas de radio distal con un acortamiento superior a 5 milímetros. Puede estar dañado el fibrocartílago allí. ¿Qué podemos ver en esta radiografía? Un ensanchamiento mayor de 4 milímetros entre el radio y el cúbito. Vemos ahí un aumento del espacio. Y en la imagen de la derecha podemos ver una fractura de Galeazzi con esa luxación del cúbito distal. Especial atención a fracturas que afecten a la cavidad sigmoidea del radio. También fracturas del astiloides cubital, como podemos ver en la imagen, con un desplazamiento superior a 2 milímetros. Por ejemplo, como se puede ver en esta imagen, una luxación del cúbito tanto como hacia volar como hacia dorsal. En la imagen se puede ver el cúbito hacia dorsal. La inestabilidad radiocubital distal es una patología dinámica, por lo tanto, siempre hay que hacer radiografías dinámicas. Primero debemos realizar una radiografía sin carga, de acuerdo, que en una proyección lateral debe coincidir tanto el radio como el cúbito, deben superponerse el uno al otro. A continuación se repite el estudio soportando un cilindro de peso y en estos casos podemos ver que el cúbito se desplaza tanto hacia dorsal como hacia volar. En la imagen de aquí podemos ver un paciente en el que le hacemos una radiografía lateral de ambas muñecas. Vemos que tanto cúbito como radio están superpuestos, están a la misma altura, pero en el momento en que el paciente le hacemos coger un cilindro de peso, vemos como la cabeza del cúbito se desplaza hacia dorsal. El escáner, pues el escáner tiene utilidad ¿para qué? Para evaluar la cavidad sigmoidea, así como la relación que hay entre el cúbito como el radio, donde en los diferentes planos. Nos permite diagnosticar, pues, por ejemplo, una subluxación o una inestabilidad estática, pero recordad que esta patología es una patología dinámica, por lo tanto el escáner tiene una utilidad reducida. Y en cuanto a la resonancia, ¿cuándo es útil? Pues sobre todo en fases más agudas, en los que no sospechemos lesiones óseas y nuestra principal sospecha sea partes blandas, por ejemplo, para identificar muy bien pues lesiones ligamentosas, como especialmente centrado en el fibrocartílago. La clasificación de Palmer no quiero entrar mucho en cuestión, ya que se centra sobre todo en las lesiones del fibrocartílago que se producen de forma más aguda, diferentes tipos, y en función de ellas establece diferentes tratamientos. En cuanto al tratamiento, tres principios básicos. El tratamiento temprano de una lesión aguda tiene muchos mejores resultados que el tratamiento de una inestabilidad crónica. ¿Cuál es nuestro objetivo?
conseguir una reducción estable, así como corregir lesiones asociadas. ¿Esto para qué? Para aliviar el dolor de nuestro paciente y además para conseguir que recupere ese rango de movimiento que tenía disminuido previamente. A continuación, unas breves pinceladas de la lesión aguda del fibrocartílago. De entrada, normalmente manejo conservador, un yeso neutro cogiendo el codo aproximadamente unas 3 semanas. Posteriormente se puede seguir con 2-3 semanas con una fibra de yeso antebraquial. En pacientes con fracturas de la estiloides cubital, que esté desplazada por encima de los 2 milímetros, se recomienda una reducción abierta con una osteosíntesis, que suele ser con un cerclaje tipo Benke y además inmovilizar con un yeso. En lesiones periféricas del complejo del fibrocartílago, ¿qué es lo que se recomienda? Pues hacer su reinserción en la fóvea, que es donde tiene que estar, y realmente no se ha visto que haya diferencias significativas entre realizarlo de manera artroscópica o de manera abierta. Depende un poco de las preferencias del cirujano, pero sí que es verdad que la cirugía artroscópica tiene una curva de aprendizaje elevada. No me he querido centrar mucho en este tema, en la inestabilidad de forma aguda. ¿Por qué? Porque normalmente es una patología que de entrada, de inicio, no se suele diagnosticar correctamente. Y es por ello que la gran mayoría de estos pacientes van a aparecer en nuestra consulta con una inestabilidad crónica ya instaurada. Y ya pasamos a la inestabilidad crónica del tratamiento. ¿En qué se basa? Pues sobre todo en corregir el desencadenante que ha producido esa inestabilidad. En el caso de nuestro paciente presenta una deformidad ósea, es decir, una inclinación del radio dorsal superior a 20 grados y una traslación de más de 0,5 centímetros, el que se recomienda corregir esa deformidad del radio mediante una osteotomía y volver a reevaluar esa articulación. Normalmente con la corrección de esa deformidad suele ser suficiente, ¿de acuerdo? No suele ser necesaria una reconstrucción ligamentosa. Debido a esta contractura de partes blandas, suele ser necesario que una osteotomía de acortamiento cubital, ¿vale? En aquellos pacientes que presenten lesiones de cartílago o una artrosis muy severa, puede estar indicada la prótesis radiocubital distal de Shaker. Esto es importante, ¿de acuerdo? Siempre después de una fractura de radio distal que operemos, tanto con agujas Kirchner como mediante placas de osteosíntesis, hay que valorar la radiocubital distal, siempre la muñeca operada como la contralateral. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nos despistemos, que esté el cúbito luxado hacia dorsal, no nos demos cuenta y luego de problemas. Si lo evaluamos siempre en quirófano intraoperatoriamente, es muy sencillo, pasar una aguja que luego posteriormente se retira y ya está. En el caso de lesiones del fibrocartílago, se ha visto que en casos crónicos no tiene tan buenos resultados la reparación directa mediante anclajes a la fóvea. Otras opciones, reconstrucción de los ligamentos o tenodesis. Hay múltiples técnicas. Yo voy a hablar un poco de la plastia de Bryan Adams porque es la que he visto durante mi rotación. ¿En qué consiste? Pues con un injerto de palmaris longus se hacen varios túneles en el radio y desde la fóvea de manera oblicua en el cúbito, y que permite una reconstrucción anatómica, reconstruye los ligamentos radiocubitales y luego esto se anuda donde a nivel del cúbito, pues con sobre sí mismo, con tornillos interferenciales de diferente manera. En aquellos pacientes que presenten una inestabilidad del extensor carpi ulnaris, esto es indicativo de reconstrucción quirúrgica y además abierta, ¿de acuerdo? En un paciente que presente una inestabilidad del ECU está contraindicado hacer una cirugía artroscópica. En pacientes que presenten lesiones de cartílago y o artrosis muy severas, muy marcadas, tenemos dos opciones: aplicar procedimientos paliativos como la técnica de Darrach, que consiste en una escisión del cúbito distal, o la técnica de Sauve-Capagni, y luego también posteriormente otras opciones, pues artroplasias constreñidas como la prótesis radiocubital distal de Shaker. El Capagni, ¿en qué mejora la técnica de Darrach? Pues que es una artrodesis de la radiocubital distal, pero sin embargo aquí conserva el cúbito distal. ¿Y esto por qué tiene sus beneficios? Pues porque así conservamos los ligamentos radiocubitales distales
y los cúbito-carpales, cúbito semilunar, cúbito piramidal. La cirugía en principio es sencilla, es una incisión sobre el sexto compartimento dorsal. Hay que tener especial atención a la rama dorsal del nervio cubital. Se hace una osteotomía en torno a unos 10-15 milímetros de la carilla articular del cúbito. Se hace una resección aproximadamente de 1 centímetro y la fijación puede ser de diferentes maneras, con tornillos de esponjosa, de rosca parcial, de rosca completa, con arandela, sin arandela, tornillos tipo Accutrack, diferentes formas. Cada cirujano elige con aquel que prefiere o está más cómodo. Y luego unas pinceladas sobre la prótesis radiocubital de Secker. Es una solución para los difíciles casos de intervenciones fallidas de Darrach o de Capagni o también cirugía de revisión de prótesis de cabeza cubital. Se puede reservarla como ultimísima opción. Está altamente indicada en pacientes con una artrosis muy severa, pero tiene una muy elevada curva de aprendizaje. La cirugía no es para nada sencilla y por eso siempre como ultimísima opción. Un breve esquema como el tratamiento, pero básicamente la función del tratamiento en qué consiste, en centrarnos siempre en qué es lo que ha producido esa inestabilidad en nuestro paciente. Si es una deformidad ósea, intentar corregirla después de una fractura de radio. Si es, por ejemplo, una inestabilidad de la vaina del extensor carpio ulnaris, intentar corregir esa vaina, ¿vale? Son diferentes opciones y hay que centrarnos siempre en aquella patología que ha desencadenado esta inestabilidad en el paciente. Y a continuación voy a exponer una serie de casos que creo que van a ser bastante útiles. El primer caso, una mujer, 62 años, con antecedentes de una fractura de radio distal y acude a nuestra consulta con un dolor tanto en la zona cubital de la muñeca como en la epitróclea. Exploramos a nuestra paciente y como nuestras primeras sospechas diagnósticas tenemos tanto que haya problemas en la radio cubital distal como que pueda tener una neuropatía por compresión en el nervio cubital. Se solicita un electromiograma. Estas son las radiografías de nuestra paciente, ¿de acuerdo? Vemos que la proyección AP está bastante bien. La proyección lateral, pues tenemos una angulación de unos 11 grados. No es mucha cosa, pero bueno, tiene esa angulación del radio. El electromiograma es normal, no hay signos de atrapamiento del nervio cubital, pero nuestra paciente refiere que sigue con dolor, que sigue con molestias, tanto en el codo como en la muñeca. Además, en supinación completa observamos cierta inestabilidad. ¿Qué es lo que se plantea? Pues se plantea una cirugía de osteotomía para corregir esa deformidad que presenta nuestra paciente. Esta es la imagen radiográfica postoperatoria. Vemos cómo se ha hecho una osteotomía de apertura a nivel dorsal, se ha corregido esa angulación y el control es correcto. Al mes, nuestra paciente refiere que ha comenzado otra vez con un dolor en la zona de la epitróclea, sin embargo en la muñeca no tiene bien, exploramos la muñeca, no hay signos claros de que pueda haber inestabilidad. A los 4 meses la vemos en la consulta, vemos que la osteotomía está perfectamente consolidada, pero sin embargo en nuestra radiografía de control vemos que hay un aumento a nivel de la radiocubital distal. Nuestra paciente sigue con dolor y con molestias en la muñeca. Esta es la radiografía, vemos que la osteotomía está consolidada, pero sin embargo se ha abierto esa radiocubital distal. ¿Qué es lo que se plantea? Pues una plastia de Bryan Adams, hacer una reconstrucción ligamentosa con un injerto de palmaris longus y así volver a cerrar ese espacio entre las dos articulaciones. Lo he comentado antes, pero este es otra vez otro breve repaso de la técnica. Túneles radiales, túnel cubital desde la fobia al cúbito, se va pasando el injerto por los túneles y se anuda en el cúbito dependiendo de las preferencias del cirujano, con tornillos sobre sí mismo, con una sutura fuerte, diferentes formas. Imagen de radiográfica posoperatoria. Vemos que el espacio radiocubital distal se ha cerrado, se ha retirado la placa sin incidencias, la osteotomía está consolidada y actualmente la paciente se encuentra bien, se encuentra dada de alta, sin dolor, con una recuperación completa de la movilidad. Pasamos al siguiente caso, un varón, 55 años, que presenta un dolor en la muñeca de meses de evolución. Nos cuenta que hace un año aproximadamente tuvo una caída sobre esa muñeca. Acude a nuestra consulta con una resonancia que se ha realizado él, donde se observa una fractura del astiloides cubital que no ha consolidado. Vemos nosotros a nuestra exploración, vemos una discreta prominencia de la cabeza cubital
y en principio no hay signos claros de inestabilidad. Nuestra radiografía en la consulta, que apreciamos pues un discreto aumento del espacio radiocubital distal y vemos que ese cúbito está trasladado hacia dorsal. ¿Qué es lo que se plantea? Una cirugía primero artroscópica en un primer tiempo para revisar cómo se encuentra el fibrocartílago, si está laxo, si no está laxo, cómo están los ligamentos, cúbito semilunar, cúbito piramidal, y luego ya se realiza una cirugía abierta. ¿Para qué? Pues para hacer un refrescado de la zona sobre esas tiloides y hacer una osteosíntesis con dos agujas de un cerclaje tipo Obenque. Estas son las imágenes del posoperatorio, ¿de acuerdo? Y posteriormente en la consulta, donde vemos que el cúbito ya no está trasladado hacia dorsal, sino que está superpuesto con el radio, y vemos que esa estiloides cubital ya está centrada en el cúbito ya consolidado. Nuestro paciente desapareció el dolor y recuperó la movilidad completa. Tercer caso, una mujer de 36 años, vemos que tiene aquí diferentes tipos de cirugías, una rotura del fibrocartílago, con una intervención artroscópica, después tuvo problemas, fue haciendo un síndrome de Sudeck, después hizo una tenosinovitis del ECU, que tuvo que hacerse una apertura, más un reanclaje, y nuestra paciente acude a nuestra consulta por dolor y una imposibilidad para la pronación. Nosotros le exploramos en la consulta y nos tiene un dolor en la zona cubital. No vemos signos claros de inestabilidad, pero sí que es una muñeca que está completamente bloqueada. La pronación es nula, la muñeca está neutro y supinación pues consigue un más o menos hasta menos 30 grados. Ya en esta paciente que nos tenemos que plantear una cirugía definitiva. ¿Qué nos planteamos? Pues la técnica de Sobe-Kapandji, esta artrodesis de la articulación radiocubital distal, ¿de acuerdo? Que ya lo he explicado antes, o me centro otra vez. Pongo ahora unas imágenes no de nuestra paciente, sino de otra cirugía, ¿de acuerdo? Que se puede observar pues esa osteotomía a unos 10-15 milímetros de la cavidad articular del cúbito, se retira más o menos 1 centímetro de cúbito y se deja ese muñón proximal y ese cúbito distal para conservar las inserciones ligamentosas. ¿Qué le tenemos que comentar a la paciente? Pues la principal utilidad de esta cirugía es un alivio del dolor y conseguir la mayor movilidad posible. ¿A costa de qué? Pues que la paciente puede presentar una pérdida de fuerza y que hay pacientes que tienen una inestabilidad del cúbito proximal. Estas son las imágenes radiográficas del posoperatorio de nuestra paciente, ¿de acuerdo? La de la derecha ya a los 4 meses, que está perfectamente consolidada esa radio cubital, y actualmente la paciente estaba de alta y se le dio de alta ¿cómo? Con una supinación completa y con una pronación de unos 50 grados sin dolor, siendo que se partía de una pronación nula y una supinación que se quedaba a menos 30. La paciente quedó bastante contenta. Y por último, el último caso, para terminar, por excelencia, varón, 32 años, antecedentes personales, accidente de tráfico hace 4 años y además es cocinero, tanto antecedentes de fractura como además cocinero, traumatismo repetido sobre la misma muñeca. Nosotros le exploramos y ¿qué vemos? Vemos una protusión de la cabeza del cúbito, el signo del bailoteo cubital es claramente positivo y además tiene una disminución tanto de la flexoextensión como de la pronosupinación. Esta es la imagen radiográfica de nuestro paciente. El que se aprecia aquí, pues aprecia un aumento más o menos de unos 5 milímetros del espacio radiocubital distal. Vemos que la estiloides cubital está en pseudo, no ha pegado, el semilunar está en DICI y además tenemos una angulación del radio de unos 23 grados. ¿Qué es lo que se plantea? Pues a este paciente se le plantea una osteotomía correctora de radio distal, además una osteotomía de acortamiento cubital y actuar también sobre esa estiloides, refrescar la zona y llevarla a su sitio mediante un cerclaje tipo Obenque. Esta es la imagen radiográfica de la cirugía de nuestro paciente. Inmediatamente en el posoperatorio vemos que se ha corregido esa deformidad del radio, se ha hecho esa osteotomía de acortamiento del cúbito y fijada con una placa con tornillos bloqueados a ambos lados y luego tenemos ese cerclaje tipo Obenque en la estiloides cubital. A los 4 meses vemos ya que ha hecho callo esa osteotomía a nivel del cúbito, la osteotomía del radio está perfecta, consolidada,
y la estiloides cubital también parece que ha consolidado. El paciente fue dado de alta, lo mismo sin dolor, con una recuperación de la movilidad completa. Por último, para terminar, ¿qué me gustaría que os llevarais para casa? Pues sobre todo que la lesión del fibrocartílago produce dolor, pero no siempre inestabilidad. Tenemos que pensar en ello en aquellos problemas, en aquellos pacientes que presentan problemas para la pronosupinación. En consulta, muy importante, ¿qué nos va a ayudar? El bailoteo cubital. Fijar el radio con una mano y con la otra coger el cúbito distal y trasladarlo de dorsal hacia volar, tanto en neutro como en pronación máxima como en supinación máxima. Las radiografías, siempre con estrés, es una patología dinámica, por lo tanto hay que hacer radiografías dinámicas. Tanto la exploración como las radiografías, siempre, siempre, siempre comparar con la contralateral. Tratamiento, ¿en qué consiste? En el alivio del dolor y recuperar el mayor rango de movimiento posible. Aquellas fracturas de radio distal que operemos tanto con agujas como con placa, especial atención, no cuesta nada revisar la radiocubital distal y comparar con la contralateral. Y en cuanto al tratamiento, múltiples opciones, nos tenemos que ir siempre a centrar a lo que ha desencadenado la inestabilidad crónica de nuestro paciente. Y eso es todo, muchas gracias a todos.